escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La industria cerámica ha experimentado una revolución gracias a la tecnología 3D. La digitalización ha permitido optimizar procesos de diseño y fabricación, aumentando la precisión y personalización de los productos. Con la impresión 3D, los fabricantes pueden crear prototipos rápidamente y explorar diseños complejos con mayor facilidad. Además, esta tecnología ha abierto nuevas oportunidades en la creación de piezas únicas y personalizadas, satisfaciendo las demandas del mercado actual. La transformación digital en el sector cerámico no solo impulsa la eficiencia y la innovación, sino que también promete un futuro emocionante de creatividad y versatilidad. Y de todo esto hablaremos hoy con Martí Baltà. Él es el director y CEO de Cerámica Baltà y BCN 3D Ceramics. Martí, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, ¿no? Martí, para empezar, cuéntanos un poco vuestra historia. ¿Qué es Cerámicas Baltà y cuéntanos un poco la evolución? Bueno, Cerámica Baltà es un taller de cerámica artesanal que empieza a andar en los años 80 de la mano de mi padre y básicamente hasta 2015 se ha dedicado a lo que es la pieza única, a la pieza de cerámica artística y a la restauración de lo que son bienes o temas arquitectónicos relacionados con el arte. Una parte muy importante también que tenía es la relación con los artistas plásticos, pictóricos o del mundo del grabado, a los cuales, de la mano de talleres importantes como el Taller 46 de Barcelona, pues había una relación íntima con artistas que traían su obra plástica para pasarla a cerámica y de este modo un poco pues trabajábamos en el mundo esto de la cerámica artística, de la pieza única, con exposiciones de pieza propia y con exposiciones de pieza de otros artistas con los que colaborábamos. Martí, ¿cuál fue la visión detrás de la creación de BCN 3D Ceramics? La visión que hay ahí implica dos conceptos básicos. Uno, que es el económico, el hecho de que en el mundo de la cerámica, artística sobre todo y de diseño, es complejo conseguir unos números solventes y cómodos para una economía de un taller. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos casos, o en nuestro caso, se tenía que complementar con la docencia en centros especializados o en el propio taller. Otro punto de gestación importante de Barcelona 3D Ceramics es la ilusión para abrir nuevos caminos o para, en un mundo donde teóricamente, porque es un mundo milenario el de la cerámica, está todo, entre comillas, inventado, a poder abrir nuevas puertas y poder entrar en un mundo de pioneros, que es una cosa que siempre hace crecer a uno personalmente de una manera enorme. Entonces, estos dos conceptos fueron los que gestaron la idea de la marca Barcelona 3D Ceramics. Martí, ¿cuáles son los principales servicios que vosotros ofrecéis en BCN 3D? Actualmente lo que ofrecemos, o nuestra clave o punto fuerte, es el hecho de tener un background de cerámica tradicional, con todo lo que esto implica, de conocimiento de técnicas tradicionales, de torno, de molde, de materiales, de esmaltes. Y lo que ofrecemos es la aplicación de nuevas tecnologías 4.0 aditivas o sustractivas en algunos casos, pero aditivas principalmente, y que nos permiten abarcar muchos tipos de proyectos diferentes. ¿De acuerdo? Sí, dime. Perdón. ¿Cuál es en este caso, cuál sería el perfil de vuestro cliente?
El perfil del cliente que tenemos actualmente va desde un artista que quiere hacer una pieza única hasta al otro extremo tenemos ingeniería médica que quieren hacer utillaje médico para temas experimentales o para aplicaciones en laboratorio. Y por en medio encontramos ingeniería mecánica, encontramos arquitectura, encontramos mucho diseño de producto, diseño industrial y una parte muy podríamos decirla ilusionante o que nos agrada mucho, que es todos los departamentos de I+D de empresas que trabajan en tema biológico o en tema científico, para tema ecológico sobre todo. Ahí nos sentimos muy cómodos y estamos desarrollando bastantes proyectos propios y con empresas. ¿Cuáles son los principales beneficios que la tecnología 3D ha aportado al sector cerámico y cómo se ha posicionado, ¿no? BCN 3D Ceramics en el mercado? Correcto. Primero de todo, tal vez tendríamos que hablar de las ventajas que tiene la aditiva cerámica o el 3D en cerámica en comparación con otras tecnologías 3D. Cuando hablamos de plástico, mayoritariamente hablamos de prototipado. Sí. Cuando hablamos de cerámica, mayoritariamente hablamos de producto final. O sea, estamos produciendo con tecnología aditiva, pero producimos producto final. Sí que es verdad que mucho de nuestro cliente lo utiliza para validar el proceso, para ver la pieza final y después buscamos maneras, en muchos casos más económicas, como puede ser el molde, ¿de acuerdo?, en algunos casos de tirajes muy largos, teniendo un prototipo primero. Pero un valor muy importante de la aditiva cerámica es el hecho de que estamos trabajando un producto final utilizable, ¿de acuerdo? Entonces, si eres tan amable, repíteme la pregunta, porque a veces me pierdo un poco. Sí, te preguntaba cuáles eran los principales beneficios que esta tecnología ha aportado al sector cerámico y después cómo os habéis posicionado vosotros, ¿no?, en BCN 3D en el mercado. Perfecto, sí. A nivel de principales ventajas que ha traído es el hecho de poder conseguir formas que de otra manera no se podrían conseguir, el hecho de abaratar tremendamente lo que son las series cortas sin necesidad de hacer moldes, el hecho de poder crear variables en piezas o en series cortas, o sea, querer hacer una serie de piezas en que todas son diferentes, pero sin tener que invertir en moldes o sin tener que aportar la parte manual de trabajar cada pieza diferente, ¿no? Estos serían a grandes trazos las ventajas que tienen. Después también aporta grandes ventajas a nivel de nuevos materiales que se pueden crear. La tecnología aditiva nos permite también un nuevo lenguaje que al mismo tiempo es un lenguaje de construcción nuevo que permite aplicar nuevas fórmulas y crear productos nuevos como cerámicas superporosas controladas, cerámicas con cargas de diferentes elementos que nos permiten las diferentes tecnologías aditivas que trabajamos en cerámica. Entonces, este sería uno de los principales aportes. Y el posicionamiento que tenemos nosotros, hay que partir de que somos una empresa muy pequeñita, somos una pyme, ¿de acuerdo? No es. Pero sí que es verdad que hemos jugado con la ventaja de ser en nuestro territorio, al menos los primeros durante bastante tiempo. Y aparte, he dado una pequeña clave al principio, que es la combinación entre el know-how de la cerámica tradicional y de las nuevas tecnologías. Esta combinación, esta suma, es lo que permite generar una pequeña clave de éxito y que nos ha permitido andar solos bastante tiempo. Entonces, el posicionamiento ha venido un poco solo por parte de los clientes que han ido interesándose por lo que hacemos, muchos para probar de mejorar sus productos con esta tecnología, otros para crear productos nuevos, otros para llegar donde no habían podido llegar aún. Y después también por el hecho de que tocamos todas las tecnologías o familias de impresión 3D directa cerámica, lo cual podemos ofrecer a nuestro cliente muchos caminos o muchas vías y posibilidades que se adapten lo mejor posible tanto a su presupuesto como a la forma de lo que necesita, como al material, como a sus tiempos. Y esta flexibilidad combinada con este know-how pues nos ha posicionado, entiendo, de una manera
pues no privilegiada, pero sí cómoda. Ahora, Martí, que me hablas de los clientes, ¿cómo ha sido la receptividad de estos clientes ante la posibilidad, ¿no?, de la personalización y la capacidad de crear piezas únicas, ¿no?, gracias a esta tecnología? Ante todos los departamentos de empresas grandes de I+D han sido partícipes o han tenido la curiosidad de probar a ver qué les podía aportar. Muchos de ellos no han seguido el camino porque no les ha aportado lo que buscaban. Otros han continuado y continúan a día de hoy, y otros lo utilizan puntualmente para proyectos concretos donde les va bien. Entonces, un poco ha sido esto. Creo que iba por aquí la pregunta. Si hablamos en general, hemos visto como en todos los sectores la digitalización ha llegado y ha transformado muchas maneras de trabajar y de hacer, ¿no? Si hablamos del sector de la cerámica, considerado, y lo pongo entre comillas, como un sector muy tradicional, ¿cómo está llegando esa transformación digital al sector? A ver, hay que puntualizar que la cerámica es un sector gigante, enorme, en el sentido de que no nos damos cuenta, pero tenemos cerámica en todo nuestro alrededor continuamente, desde el suelo que pisamos hasta las gafas que llevamos o en el coche las piezas que hay en las luces, etc. Por lo tanto, hemos de distinguir diferentes sectores cerámicos: el de la cerámica técnica, el de la cerámica científica, el de la cerámica tradicional, de diseño, artística, hay como muchos mundos. Entonces, en el mundo de la cerámica técnica, por decirlo de alguna manera, ya estaban digitalizados con la tecnología sustractiva, por decirlo de alguna manera, lo que son tornos CNC, que utilizan pues, por fresadora el hecho de piezas cerámicas. El hecho de la aditiva en este mundo lo que ha permitido es, por ejemplo, cuando te piden una pieza única, ¿de acuerdo?, el evitar los moldes que tienen unos costes enormes en el mundo de la cerámica técnica, o el llegar a ciertas formas donde la tecnología sustractiva no llega. Pero es una herramienta y un complemento más, que se podría decir que no ha revolucionado este mundo, pero que está añadiendo soporte a este mundo. En el resto del mundo cerámico tampoco podemos hablar de una revolución, porque no lo es, pero sí que podemos hablar de una herramienta muy práctica, como en su momento llegó el torno eléctrico, que nos permitió pues toda una serie de avances. La impresión 3D es una herramienta que nos permite conseguir ciertos hitos que con otras herramientas que tenemos no podríamos. Pero no hablaría tanto de revolución como de avance hacia nuevas posibilidades complementarias a lo que tenemos. Y si hablamos de esta parte del sector cerámico, no tan técnico, sino más artístico, ¿cómo está siendo la adaptación de los profesionales del sector al uso de nuevas tecnologías o de nuevas herramientas, como tú nos decías? Complicado por dos motivos. Complicado porque hay toda una generación de profesionales que están especializados con una serie de herramientas y no tienen el conocimiento del modelado 3D, de lo que sería la parte digital del uso de la máquina. Y son ya no tanto reacios por desconocimiento, pero sí por tal vez imposibilidad de su día a día de absorber estos conocimientos, de incorporar estas técnicas en el taller. Las nuevas generaciones que están saliendo de las universidades, de las escuelas de cerámica, sí que incorporan ya estos conocimientos, lo que pasa que lo tienen como una herramienta más y, por lo que yo veo como profesional, no son conscientes aún de todo lo que les puede aportar. Tal vez porque los propios docentes en los centros no son capaces de transmitirles las ventajas que puede llegar a tener esta tecnología. Hay que decir también que dentro de las tecnologías que tocamos en el taller, que son unas 5 diferentes dentro del mundo cerámico, está el mundo artístico cerámico centrado en solamente una de ellas y tienen desconocimiento completo del resto, ya sea por capacidad económica, porque son más caras de conseguir, por
la dificultad tal vez de usarlas por los materiales que no son el barro que conocen de toda la vida. Pero si nos centramos en la tecnología que utilizan, que sería el robocasting, que sería, por decirlo de alguna manera, la extrusión robotizada o con impresión 3D, esta se va implementando poco a poco en los talleres y pienso que en cuestión de unos 10 años muchos talleres tendrán esta opción para trabajar y complementar su trabajo diario para clientes, etcétera. Entonces, en este sentido, ¿ves que el sector va a ir evolucionando hacia este camino, ¿no? Hasta el uso de manera más habitual, digámoslo así, de este tipo de herramientas? Sí, irá. Si tenemos la suerte de que se democratiza un poco más, sí, porque estamos hablando de que lo que es la extrusión, el robocasting que hablaba, sí que tiene unos precios económicos para un taller pequeño, medio, para que alguien que empieza, incluso sería el precio como el de un horno grande de cerámica que tienen todos los talleres un poco que trabajan profesionalmente. Pero si hablamos de otras tecnologías, el problema que tenemos es que hay mucha patente en vigor, hay mucho secretismo industrial y los precios son bastante elevados, lo que dificulta la aplicación en un taller convencional. Tendría que ser ya un taller más especializado, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, evolucionará, pero la evolución irá hacia la democratización de los precios, porque muchas de estas tecnologías están ya casi maduras del todo. Ya no pueden evolucionar a mucho más si no es a medida. Martí, ¿todavía quedan posibilidades de innovación con la tecnología 3D en el sector cerámico? Un poco aquí es lo que estaba comentándote ahora. O sea, a ver, estas tecnologías están maduras. Lo que les falta es, como decía, democratizar precios. Actualmente todas las tecnologías funcionan de una manera muy competente, muy bien. Lo que pasa que en lo único que pueden evolucionar es en medida. Cuando digo en medida es en size, en que pueden hacer piezas cada vez más grandes, ¿no? Pero a nivel de exploración, absolutamente sí. Nosotros, o yo personalmente, como CEO de la empresa, estoy viviendo desde hace unos años un poco el placer, como decía al principio de la entrevista, del pionero, de quien busca y abre nuevos caminos. Y realmente, teniendo la suerte de que tenemos muchas empresas grandes que colaboramos con sus departamentos de I+D, nos dan opciones de explorar en laboratorio nuevos materiales, nuevas aplicaciones con la propia máquina. Y sí, la respuesta es sí, se están abriendo y se seguirán abriendo durante un tiempo bastantes caminos. Son unas herramientas que nos abren nuevas puertas, efectivamente. Martí, ya para ir finalizando y centrándonos en BCND Ceramics, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Ahora nuestros objetivos, por desgracia o por suerte, son básicamente económicos, porque hemos llegado a un punto donde hemos de dejar de correr hacia adelante y empezar a crear músculo empresarial para poder dar un salto más fuerte hacia tecnologías más complejas dentro de este mundo que requieren de tiempo, personal y sobre todo fondos económicos para poder. Entonces ahora es hacer crecer en músculo la empresa. Sí que es verdad que tenemos la suerte de tener un par de clientes, uno de ellos Ocean Ecostructures, que es una empresa que se dedica a la restauración de fondos oceánicos y de regeneración submarina, que nos está permitiendo hacer investigación muy ilusionante y nos está permitiendo implementar nuevos materiales, formulaciones, y entonces ahí sí que también, bueno, después también tenemos un par de proyectos con una empresa que se llama Surigué, que son muy ilusionantes de investigación ecológica, y esto nos permite dar alas a nuestra parte más de investigación de materiales y hacerla crecer por ahí. Entonces ahora diríamos que es musculación económica y avances
científicos a nivel de material y de posibilidades que nos ofrecen estas puertas, más a nivel de laboratorio para ciertas empresas. Martí, antes de finalizar, recuérdanos por favor vuestra página web para aquellas personas que quieran conocer un poco más lo que hacéis y vuestro trabajo se encuentren fácilmente. Por supuesto, la página web es barcelona3dceramics.com. Pues, Barcelona ¿sí? Ceramics. Disculpa, es el nombre de la empresa. La página web es bcn3dceramics.com. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto, BCN. Martí. Pues muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos, ¿no?, de cómo la tecnología ha transformado o está transformando el sector de la cerámica. Muchísimas gracias. Encantado, gracias a ustedes. Que vaya Adiós, bien. un saludo, días. adiós. Igualmente. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.